Dios le bendiga a todos. Hoy vamos a continuar con lo que es el estudio de Primera de Juan. Hablamos en esa primera introducción, no la vamos a hacer por completo, pero vamos a hacer un repaso bien pequeño. Hablamos de que Juan era el apóstol amado, que se registra que él hasta se recostaba del pecho de Jesús. Y él mismo se identifica aquel que Jesús, en sus evangelios, aquel que Jesús amaba mucho. Juan fue el último de los apóstoles que murió. Cuando Juan vino a escribir sus evangelios, que todos están de acuerdo que fue entre el 90, 95, 96, ya la mayoría de los apóstoles o todos los apóstoles habían muerto. Y hoy nosotros vamos a hablar un poco de sus escritos. Específicamente vamos a seguir trabajando en Primera de Juan capítulo 1. Y comienza así este evangelio. Vamos a leer desde el primer versículo. Nos quedamos en el versículo 3 y 4. Y dijimos que lo íbamos a explicar un poquito esta semana. Pero vamos a leer desde el versículo 1. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida. Eso así dice la Reina Valera. La diosa habla hoy, dice, les escribimos a ustedes acerca de aquello que ya existía desde el principio, de lo que hemos oído y de lo que hemos visto con nuestros propios ojos, porque lo hemos visto y lo hemos tocado con nuestras manos. Juan fue un testigo presencial así como otros. Juan fue un testigo presencial así como otros apóstoles. Él dice que él tocó a Jesús, él vio a Jesús, él escuchó el mensaje desde su labio mismo. No que otro le dijo. No, el mensaje de Jesús no llegó a Juan por vía de otros. Él mismo lo escuchó y él mismo lo tocó. Y dice, le escribimos a ustedes acerca de aquello que ya existía desde el principio. Y quiero hacer alguna nota o leer un poco de una Biblia de estudio que dice así, lo que era. Esta frase se refiere a la proclamación del evangelio, que se centra en la persona, las palabras y las obras de Cristo, tal como están contenidas en el testimonio apostólico. O sea que Juan está diciendo lo que escribimos a ustedes acerca de aquello que ya existía desde el principio. O sea, él está hablando del mensaje, de la palabra que él mismo escuchó, que él mismo vio y que él mismo tocó. Y que más adelante vamos a ver que se refiere directamente a Cristo. Y dice, desde el principio, aunque en el Evangelio de Juan se emplea una frase similar para aludir al pasado eterno, no porque Jesús ya no siga siendo eterno, sino que él dice, el que era, el que es, Juan lo identifica de esa manera, no porque Jesús dejó de ser eterno, sino para aludir que Jesús siempre ha existido. Pero aquí dice desde el principio, aunque el Evangelio de Juan se emplea una frase similar para aludir al pasado eterno, en el principio. En el contexto de los versículos 1 al 4, la misma frase alude
a los comienzos de la predicación del Evangelio y al tiempo en que los lectores oyeron por primera vez acerca de Jesús. O sea que Juan, cuando está hablando, aquí dice: lo que escribimos a ustedes, a ustedes acerca de aquellos que ya existía desde el principio. Está hablando del mensaje. Está hablando de aquello que comenzó cuando Cristo comenzó a predicar. Y con esto también de entender que lo que él está escribiendo aquí es lo que él escuchó desde el principio. Él no se está inventando nada. La enseñanza que él, eso es muy importante, porque la enseñanza que él le escuchó a Jesús, eso mismo es lo que él está escribiendo en esta carta. Eso mismo es lo que él trata de transmitir a sus lectores. No ha cambiado el evangelio. No importa la moda, no importa el tiempo. El evangelio sigue siendo el mismo. Hoy muchas personas dicen: no, es porque los tiempos han cambiado. No, es que la moda ha cambiado. No, pero el evangelio no ha cambiado. Y muchos, para justificarse en su manera de vivir respecto al evangelio, dicen que hay muchas cosas que no se aplican, hay santidad que no se exigen en este tiempo porque los tiempos han cambiado. No. El evangelio sigue siendo el mismo, ayer, hoy y siempre. Por eso que él le dice: les escribimos a ustedes acerca de aquello que ya existía desde el principio y de lo que hemos oído y de lo que hemos visto con nuestros propios ojos. Porque lo hemos visto y lo hemos tocado con nuestras manos. ¿De qué? Se trata de la palabra de vida. ¿Se trata qué? De la palabra de vida. O sea, él está hablando entonces de la palabra de vida. ¿Por qué la palabra de vida? Porque cuando la persona acepta el evangelio, acepta a Jesús, entonces entra la vida eterna a esa persona. No muerte. Y la muerte eterna, que es hacia donde están caminando aquellos que están sin Cristo y se mueren sin Cristo. Bueno, pues al recibir a Cristo, esa muerte eterna desaparece de la vida de la persona que acepta a Cristo. Aleluya. Y es muy importante eso. Dice de la palabra de vida. Se trata de la palabra de vida. Eso es lo que él ha escuchado. Eso es lo que ha visto. Eso es lo que ha tocado. Y cuando dice se ha tocado, la palabra no se puede tocar. Así que él se está refiriendo directamente a Jesús y sus enseñanzas. De que él lo vio hablarlo, de que él lo vio todo lo que pasó para pagar nuestro pecado. Y el verbo se hizo carne. Por eso él dice: porque lo que hemos visto y lo hemos tocado con nuestra mano se trata de la palabra de vida. Esta vida se manifestó. Ve ahí. Esta vida se manifestó, o sea, se mostró a nosotros. Nosotros la vimos y damos testimonio. O sea, Juan la vio y él está hablando de que él está dando testimonio, de que él está testificando y aclarando y transmitiéndonos la enseñanza que él escuchó de Jesús, que es la palabra de vida y que es vida. Dice, se trata de la palabra de vida, versículo 2. Esta vida se manifestó a nosotros. Dice, nosotros la vimos y damos testimonio de ella. Y dice, y les anunciamos a ustedes esta vida eterna. O sea que la palabra que él está transmitiendo produce en nosotros vida eterna. Hay muchos de nosotros o muchas personas que andan buscando vida eterna fuera de Jesús. Fuera de Jesús no hay vida eterna. Y ninguna persona va a llegar a la vida eterna fuera de Jesús.
Para llegar a la vida eterna tiene que ser a través de Cristo y solo en Cristo. Dice, la cual estaba con el Padre. Ve, que está hablando de Jesús. La cual estaba con el Padre. O sea, él está hablando de la vida. Está hablando del logo. Dice, la cual estaba con el Padre y se nos ha manifestado. O sea que Jesús estaba con el Padre y el Padre envió a Jesús para que se manifestara a nosotros. Es más, Jesús cuando vino a la tierra, vino con varios propósitos. Uno de ellos es pagar nuestro pecado. Por eso Él murió en la cruz del Calvario. Por otra cosa que vino Jesús es a mostrarnos cómo que el Padre quiere que vivamos para Él. Por otra cosa es que vino a enderezar lo que estaba torcido. Y para que las cosas en nuestra vida que están torcidas se enderecen, tenemos que aceptar a Jesús como Salvador y Señor de nuestra vida. Y ese versículo 2 es demasiado importante y por eso lo voy a volver a leer. Dice, esta vida se manifestó, nosotros la vimos y damos testimonio de ella. Y le anunciamos a ustedes esta vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos ha manifestado. Por eso dice Jesús también, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. O sea, porque no hay diferencia. No hay diferencia en modo de pensar, no hay diferencia en modo de actuar. Simplemente cada uno se muestra a nosotros con funciones diferentes. El Padre nos ama, nosotros nos perdimos como pecadores, como ovejas descarriadas, y Él manda a su Hijo. Y su Hijo viene en obediencia al Padre a morir por nuestro pecado para reconciliarnos con el Padre. Pero una reconciliación que Él mismo inicia y la logra a través de poner su Hijo en la cruz del Calvario. ¿Cuál reconciliación? Recuérdese que el pecado trajo enemistad entre nosotros y nuestro Creador o nuestro Dios. Pues Dios, para borrar esa enemistad que había entre Él y nosotros por el pecado, puso a Cristo ahí en la cruz del Calvario a pagar nuestro pecado. Aleluya. Dice, les anunciamos pues lo que hemos visto y oído, para que ustedes estén unidos con nosotros. Es muy importante esto. Dice, les anunciamos pues lo que hemos visto y oído, para que ustedes estén unidos con nosotros, como nosotros estamos unidos con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Para que nosotros estemos unidos con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Dice, aquí dice en una Biblia de explicación, dice, de manera dramática, Juan recarga por medio de la repetición de estos términos, de los versículos 2 al 3, la autoridad de su experiencia personal como testigo ocular de la vida de Jesús. Esa reiteración hace recordar a sus lectores que el testimonio personal de Juan refuta a los maestros falsos que se jactaban con arrogancia acerca de Cristo, a quien nunca habían visto ni conocido. Explicamos en la introducción que estaban hablando que Juan escribió esta carta para refutar falsas enseñanzas que estaban rodando acerca de Jesucristo. Esta falsas enseñanza Juan la está refutando. ¿Por qué? Porque negaban a Jesús como Dios. Pero Juan recarga que Jesús era Dios y que Él se manifestó a nosotros para reconciliarnos con el Padre, y que en Cristo, a través de Cristo, recibimos la vida eterna. Dice, con esta frase de que se manifestó y que estaba con el Padre y que Cristo es la vida eterna, Juan
aceptúa la eternidad de Cristo en su gloria previa a la encarnación. Y algo que resalta es para que haya comunión entre nosotros. Y es muy importante este versículo 3 y por eso lo voy a leer para dar una pequeña explicación en una Biblia de estudio. Aquí dice: les anunciamos pues lo que hemos visto y oído, para que ustedes estén unidos con nosotros, como nosotros estamos unidos con Dios el Padre y con su Hijo Jesucristo. Así dice la Dios habla hoy. Dice la Reina Valera en ese versículo 3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión. Es bueno que esa palabra no se nos olvide. Para que tengamos comunión con nosotros. O sea que para que haya comunión en nosotros, debe de haber, como siervos y siervas de Dios, tiene que haber comunión con el Padre. Y esa comunión va a venir en nosotros a través del Padre cuando aceptamos el Evangelio que Juan nos está predicando y está tratando de transmitirle a su lector y que por ende a nosotros ha llegado, gracias a la misericordia de Dios. Pues entonces, para que haya comunión en nosotros y con el Padre, y para que la comunión que hay en el Padre y en el Hijo se manifieste en nosotros, así como se manifestaba en la vida de Juan, tenemos que aceptar este evangelio y vivir por él. Por eso que dice este versículo 3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y vuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Así como leyéndolo en la Reina Valera, así, a veces no se percibe o no se puede entender por el español antiguo que tiene la Reina Valera. Pero vamos a leer una versión más clara, que es la Dios habla hoy, que leí ahorita, pero ya que lo leí en la Reina Valera, lo voy a leer en la Dios habla hoy. Siempre digo que la Dios habla hoy habla un lenguaje más llano, así como hablamos los dominicanos. Dice, les anunciamos pues lo que hemos visto y oído, para que ustedes estén unidos, o sea, para que haya comunión, para que estén unidos con nosotros. O sea, Juan está hablando de que él está anunciando el mensaje de ese mensaje que él ha visto y ha oído, para que estén unidos con él. Él está hablando, él dice con nosotros, está hablando de él y los apóstoles. O sea, para que anden igual como ellos han andado y como ellos anduvieron. Porque recuérdese que expresamos que para esta fecha que Juan escribe esta carta y sus evangelios, lo más probable es que todos los apóstoles ya hayan muerto. Y vuelvo y recalco que Juan fue el último apóstol que murió. Ya todos los otros para esta fecha ya habían muerto, solo quedaba Juan, según la historia. Entonces Juan le dice, les anunciamos pues lo que hemos visto y oído, para que ustedes estén unidos con nosotros, o sea, haya comunión entre nosotros y Juan. Dice, como nosotros estamos unidos con el Padre, o sea, dice él, como nosotros, o sea, él y los apóstoles, están unidos con Dios el Padre y con su Hijo Jesucristo. O sea que nosotros al escuchar el evangelio, al vivirlo como ellos lo vivieron, también vamos a estar unidos con todo aquello que también han muerto por el evangelio y bajo la obediencia de Dios. Así que para que haya comunión entre yo y Dios y una verdadera comunión que produce vida eterna, tengo que aceptar este evangelio que Juan está escribiendo y toda la palabra de Dios. Dice,
escribimos estas cosas para que nuestra alegría sea completa. Dice la Reina Valera en ese versículo 4. Esas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido, sea completo. Aleluya. Y dice una explicación. Dice, un objetivo principal de esta epístola es generar gozo en los lectores. Uno de los objetivos al Juan escribir esta carta es generar gozo en aquellos que la iban a leer, en aquellos que iban a recibir el mensaje, la proclamación de la realidad del Evangelio. Eso es muy importante, dice. Y esto a su vez produce gozo en el camino hacia la vida eterna. O sea que cuando yo ando en obediencia a Dios, viviendo su palabra, caminando conforme a su palabra, eso va a traer gozo a mi vida. Mientras yo y todo aquello que andan conforme al Evangelio, la palabra de Dios o en la voluntad de Dios, va a ir produciendo gozo, produciendo alegría, produciendo una verdadera felicidad. Siempre digo que la felicidad que produce este mundo es pasajera. Hay muchas personas que pueden comprar un carro y son y que felices. Muchas personas pueden conseguir un trabajo y son y que felices. Pero esa alegría puede ser pasajera. Porque aquel que compra un carro fácilmente le puede chocar. Y como su alegría está basada en que ya tiene un carro, al chocarle entonces va a perder esa alegría o esa felicidad. Pues nosotros, cuando ponemos el mensaje de Dios en práctica en nuestra vida, eso va a producir un verdadero gozo, una verdadera alegría. Y por eso es que Juan dice aquí, en este versículo 4, escribimos estas cosas para que nuestra alegría o nuestro gozo sea cumplido, sea completo. Aleluya. Y dice versículo 5. Este es el mensaje que Jesucristo nos enseñó. Ve, aquí sigue Juan diciendo que lo que él está hablando es el mensaje que él recibió de Cristo directamente. Él lo vio cuando lo estaba hablando y él tocó al que estaba, de quien él estaba hablando, que es Jesús. Por eso es que dice, este es el mensaje que Jesucristo nos enseñó y que les anunciamos a ustedes, que Dios es luz y que en Él no hay ninguna oscuridad. Que Dios es luz y que en Él no hay ninguna oscuridad. Aleluya. Aleluya. Qué bueno, dice, el mensaje que Juan y los demás apóstoles predicaron provino de Dios y no de los hombres. O sea que el mensaje que Juan está predicando fue Dios mismo que lo habló, fue Dios mismo que lo dijo, porque Jesús era Dios. Jesús fue 100% Dios y 100% hombre. El mensaje que Juan y los demás apóstoles predicaron provino de Dios y no de los hombres. Dice que Dios es luz. En la Biblia, luz y tinieblas son símbolos muy conocidos en sentido intelectual. En sentido intelectual, luz se refiere a la verdad bíblica. Luz se refiere a la verdad bíblica, mientras que tinieblas corresponde a error o falsedad. A error o falsedad. En sentido moral, luz se refiere a santidad. En sentido moral, luz se refiere a santidad o pureza, mientras que tinieblas tiene que ver con pecado o desviación de la verdad.
Y dice que no hay ninguna tiniebla en él, o sea, no hay ninguna tiniebla en Dios, dice. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. No hay ninguna tinieblas en él. O sea, en Dios no hay tiniebla. Con esta frase Juan afirma de manera enérgica y rotunda que Dios posee perfección absoluta y nada existe en el carácter de Dios que pueda deteriorar su verdad y su santidad. Por eso es que Dios dice, o dice la palabra de Dios, que en Él no hay variación. Porque Dios siempre ha sido el mismo. En Dios no hay tiniebla, no como nosotros. Nosotros estamos caminando en el camino del Señor. Pero hay áreas de nuestra vida que todavía están medio oscuras. Hay áreas en nuestra vida que todavía no han sido liberadas. ¿Por qué? Porque hay áreas en nuestra vida donde tenemos batalla bien fuerte. Hay algunas áreas que hemos avanzado mucho en nuestra vida como cristianos, pero hay otras que no. Como creyentes tenemos esa lucha. Pero dice la Biblia que el que comenzó en nosotros la buena obra la va a seguir perfeccionando, nos va a seguir limpiando, nos va a seguir lavando, nos va a seguir santificando. ¿Cómo Dios hace eso? A través de su Santo Espíritu. Ahora, aunque nosotros estemos en ese proceso, en Dios no hay tiniebla. Por ende, en nosotros no debe dominar las tinieblas. Si las tinieblas está adueñada de nuestra vida, si hay áreas de nuestra vida que están por completa gobernadas por las tinieblas, tenemos que resolver eso buscando la presencia de Dios. Porque esa tiniebla que hay en cierta área de nuestra vida no puede gobernarnos hasta tal punto que andemos guiados por las tinieblas. Y cuando hablamos de tinieblas ya hemos visto que se trata de pecado. Un cristiano no está para practicar el pecado. Un cristiano no está para vivir guiado por la naturaleza pecadora, sino por la naturaleza divina que ha recibido a través de Cristo. ¿Cuál? El que hemos sido renovados. Es más, dice la Biblia que el que está en Cristo es nueva criatura. Por ende, todas las cosas pasaron y vienen a ser hechas nuevas. Vienen a ser hechas nuevas. Así que nosotros no debe, en ninguna área de nuestra vida, aunque dije que tenemos lucha ahorita, no debe las tinieblas gobernarnos. O sea, no debe el pecado gobernarnos. Si eso está pasando en una área de nuestra vida, vamos a pedirle a Dios que tome dominio de ella, así como de toda nuestra vida. Porque el que está unido a Cristo o al Padre no puede andar en tinieblas, porque Dios es luz y en Él no hay nada de tinieblas. Y si nosotros estamos siendo guiados por Él, por ende, si estamos siendo guiados por Él, quiere decir que entonces nos estamos dejando guiar por el Espíritu Santo y no por la naturaleza pecadora. Amén. Pues Dios nos siga bendiciendo a todos. Nos quedamos en el versículo 5. Así que de la semana que viene vamos a comenzar en el versículo 6, que dice: si decimos que estamos unidos a Él y al mismo tiempo vivimos en la oscuridad, mentimos y no practicamos la verdad. Lo vamos a dejar ahí para no hacer esta pequeña exhortación que ya tiene 29 minutos más larga. Pero es que esta carta es profunda y hay cosas que debemos de explicarla.
Así que lo vamos a dejar así por ahora. Padre, gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu bondad. Gracias a Dios porque tú nos dices en tu palabra que en ti no hay tinieblas. En ti no hay oscuridad. En ti solo habita la santidad, la verdad y la pureza. Por ende, tú quieres que en nosotros habite lo mismo porque tú habitas dentro de nosotros. Y para que haya comunión entre tú y nosotros y todos tus hijos, debemos de andar en esa verdad. Debemos de andar en luz y no en tinieblas. Ayúdanos, papá, porque para poder lograr eso, para seguir avanzando hacia ese propósito, necesitamos tu ayuda, tu socorro, tu guianza. Nos despedimos de esta pequeña exhortación en tu nombre, Padre, el del Hijo y el Espíritu Santo. Amén y amén.